ciclos de Júpiter con Saturno son ciclos socioeconómicos, religiosos y estructurales. Y hacen un periplo en esos ciclos medianos por las triplicidades. En este momento estamos terminando la conjunción, el periodo de las conjunciones en el elemento tierra. Y por lo tanto, el elemento tierra, que es un elemento que tiene que ver con lo concreto, con la adquisición, con las posesiones, se está acabando. Y por lo cual, en el mundo están sucediendo cosas que tienen mucho que ver con eso. La estructura socioeconómica está a punto de cambiar. Estamos en la última parte del hemiciclo, del último ciclo del elemento tierra de la conjunción Júpiter con Saturno. De aquí hasta el año 2020 va a haber un cambio importantísimo en todas las sociedades. Cuando lleguemos al 2020, el mundo no va a ser como el que conocemos hasta ahora. Hay un cambio absoluto y radical. Sus aspectos, los aspectos de la conjunción del ciclo de Júpiter con Saturno indican cambios profundos universales y, como les decía, son el telón de fondo sobre los cuales se interpretan los demás ciclos. Actualmente, como les decía, estamos finalizando un ciclo en el elemento tierra. Analógicamente deberá finalizar aquello que representa. Y vamos a comenzar en el 2020 con el elemento aire, un elemento mucho más social, mucho más comunicacional y mucho más equilibrado probablemente, ¿no? Bien. Entonces, esta cartita de acá es la carta del eclipse previo a la asunción presidencial. Yo quiero que observen en esta carta, no sé si tengo, bien, pero quiero que observen acá que el ascendente del eclipse de ese momento, de la segunda asunción de Cristina al poder, estaba en el grado 4 de Piscis, ¿sí? Quiero que observen este grado porque es interesante ver cómo es el mismo grado que se va a ir mostrando en varias otras cartitas. Un éter, por favor. Acá tenemos la luna nueva previa al ingreso del Sol 2012, donde tenemos ese mismo grado de Piscis por ahí. Es muy cerquita, hay un gradito más. Gracias. La lunación previa. En esta lunación previa, fíjense, vamos a contar, fue el 21 de febrero de 2012. Esa luna cayó sobre el ascendente del eclipse. Como les contaba yo hace un momento, los eclipses indican accidentes o cuestiones que involucran determinado número de personas, un número grande de personas. Entonces, se activó el eclipse. El eclipse nunca indica cosas benéficas, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, el eclipse indica un oscurecimiento de un luminar y por lo tanto falta luz en el cielo, falta luz igual vida en la tierra. Entonces, esta lunación que se produce el 21 de febrero, es decir, este eclipse, esta es lunación, de 21 de febrero, es decir, 3 meses después del eclipse de la asunción presidencial, iba a reactivar de alguna manera el ascendente del eclipse porque caía en conjunción a ese eclipse. ¿Podemos ver la carta de antes? La anterior, vamos a volver. Entonces, como vemos, en este eclipse, también Mercurio, el planeta que tiene analogía con las comunicaciones, con los viajes y demás, que además es el dispositor de esa luna eclipsada, está conjuntamente con el eclipse en cuadratura a Marte, ¿sí? Entonces esto ya implicaba algún problema, alguna agresión o algún accidente también. También vemos que el eclipse se produce en el eje 10-4, que implica el gobierno y el pueblo, y está en cuadratura a Marte, en la casa séptima, y esto me está diciendo que el gobierno que asume en este eclipse
durante este eclipse va a ser un gobierno de conflictos, porque Marte en la séptima, en cuadratura al Sol y en cuadratura a la Luna, marca conflictos permanentes. Ese Marte es regente de la casa 2. La casa 2 es la casa de los ingresos del país. Mercurio, retrógrado, está retrógrado, es regente de la casa 8. La casa 8 es la que nos habla de las reservas del país. Entonces ya, de alguna manera, esa carta de la Asunción tenía indicado los conflictos que estamos viviendo actualmente. Económicos, con las reservas, conflictos con todo. Es un gobierno que asumió conflictivo, digamos. Entonces, decía que esta lunación activó el eclipse porque cayó en conjunción al ascendente. Vamos a ver que se produce 3 días después, se produce el 24 de febrero, fue el accidente de... Sí. ¿Alguien recuerda? 22. ¿El 22? 22, ¿De día 11? siguiente, sí. Ah, día siguiente. Bueno, si no, de hecho, 22. claro. Bien, no importa. De todas maneras, activa y se produce el accidente. El de 11. Sí, el de 11. El de 11. Bien, acá ¿qué tenemos? Ah, yo quiero que sigan observando el ascendente del eclipse de la Asunción presidencial. Acá tenemos la carta de la Argentina del 25 de mayo, donde tiene esa luna en 4 de Piscis, digamos, en consonancia total con cuando ella asume, ¿no? Con el momento de la asunción, porque está en el mismo grado. Sigamos. Tenemos el ingreso solar al 0 de Aries, que yo había comentado, era una de las cuartas o puertas del año, donde también vemos que la luna está en el mismo grado de Piscis, en oposición a Marte, en el eje 2-8, indicando también problemas de índole ingresos, reservas, ¿no es cierto? Financieros. También vemos que este ingreso tiene la conjunción Venus-Júpiter en la casa cuarta, que es una conjunción muy benéfica, y esto garantiza que por lo menos este año, por más conflictivo que esté, que sea, por más indicaciones complicadas que tenga, fíjense que es interesantísimo que el Sol, durante este ingreso, está en la casa tercera del país. Entonces, la casa tercera es la que se refiere a las comunicaciones en general, ya sean habladas, escritas, los medios de comunicación, pero también los medios de transporte. Los medios de transporte y comunicación se ven en la casa tercera. Ahí está Urano, cuadratura Plutón, y el Sol ahí indicando que iban a ser cosas importantes, o donde está la luz, o donde está la mirada, ese año puesta en la casa tercera. La importancia dada, porque el Sol, así como la jerarquía está dada por el Sol, está indicando una importancia muy grande que se le está dando a la casa tercera, es decir, a todo lo que sean medios de transporte, de comunicación, etcétera, etcétera. Muy bien. Vemos la carta de Cristina. La carta de Cristina, vemos que también tiene un punto muy cercano a ese gradito que estábamos señalando. También hace un ratito, charlando por acá, comentaba, San Martín nace un 25 de febrero, por lo tanto, con el Sol en 4 de Piscis. Néstor Kirchner también era del 25 de febrero, con el Sol por ahí, y Alfonsín también por esa fecha que nace. Entonces, estoy hablando de la consonancia de esa carta del 25 de mayo con algunos de nuestros gobernantes, que si no funcionara no tendría sentido, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, sí. Sigo. Bueno, Cristina, digamos que Cristina, aunque es Piscis,
una persona con el Sol en Piscis, el ascendente en Tauro, Luna, Júpiter, ahí muy bien puestos, Luna exaltada, en conjunción a un benéfico. Sin embargo, y si hacemos el caminito de dispositor final, vamos a ver que este Marte, en una zona del cielo que ahora está muy complicada, es el dispositor final de todos los planetas de su carta, porque es uno de los planetas que manda, ¿no? Porque si vamos a hacer el camino, vamos a darnos cuenta que finalmente Marte recibe la energía de todos los planetas de la carta. Este punto, les decía, está muy tocado por la cuadratura de Urano-Plutón. Este punto está tocado por la conjunción de Neptuno y tiene en este momento, en este preciso momento, la conjunción de Saturno natal con Saturno del cielo, es decir, el retorno de Saturno, a los que no tocó la conjunción de Marte con Saturno de las que hablaba hace un ratito. Esa conjunción de Marte con Saturno, cuando toca un punto, hasta 2 años después sigue funcionando. Son como grados memorias que quedan sensibilizados, como les mostré que sucedía con el eclipse, sucede en nuestra propia carta. El 15 de agosto tocó justo la conjunción sobre el ascendente de la Argentina. Sí, eso lo voy a mostrar. Ah. Sí, lo tengo en cuenta. Y el de Israel. El de Israel, que esto no lo tengo acá, pero sí, ojo, porque en los 2 próximos años puede haber un conflicto armado en Israel, porque ha tocado así como el ascendente de la Argentina, el ascendente de Israel. No quiero decir con esto que puede haber un conflicto armado acá en Argentina, eso es mucho más difícil, pero sí indica Marte con Saturno alguna clase de sufrimiento. Cuando toca el ascendente de un país, entonces es el sufrimiento para el pueblo, ¿no es cierto? O para el mismo país. Perdón, ese 15 de agosto se inició un ciclo entonces, porque el más lento alcanzó... Claro, en la conjunción de Marte con Saturno. Sí, es un ciclo que dura 2 años, hasta la próxima conjunción de Marte con Saturno, que va a ser en el grado 13 de Escorpio. Bien, dentro de 2 años aproximadamente. Muy bien, entonces veíamos que este puntito estaba sensibilizado por Neptuno, por el eclipse, y que correspondía al grado de muy cercano, donde está la luna de la carta de la Argentina del 25 de mayo. Bien, acá superpuse la carta de Cristina Fernández con el ingreso de solar, funcionando la revolución del mundo para la Argentina como una revolución, porque las configuraciones universales están por sobre las particulares, y ellos dos, ella por ser la persona que rige en este momento nuestros destinos, y la configuración universal porque está por encima de ella, van a trabajar en conjunto. Y vemos también que esa configuración universal durante este año la tiene como protegida. La conjunción de Marte con Saturno la vemos separadita y vemos que, levantada para la Argentina, cae, si bien el Sol cae sobre el ascendente, cae en la casa 2. Levantada solita en el momento exacto de la conjunción, cae en la casa 2. Quiere decir, levantada para Buenos Aires, que es nuestro lugar donde se ubica el poder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a afectar la economía del país. ¿Cuadratura luna afecta al pueblo? Sí, la cuadratura con la luna, gracias a Analía por ayudarme. Sí, la cuadratura con la luna también vamos a indicar, vamos a decir que esto indica sufrimiento para el pueblo. Muy bien. Acá vemos la conjunción de Marte con Saturno en 2 ruedas con respecto a la carta de la Argentina, y vemos cómo cae sobre el ascendente de la carta de la Argentina, y al mismo tiempo vemos que hay planetas. Yo les decía, la conjunción de Marte con Saturno, podemos hacer un enter para atrás porque, muy bien, la conjunción de Marte con Saturno, como les decía, vamos a tener que mirar a Venus. Venus la tengo acá, en Cáncer, está bien por signo, pero ¿qué le pasa? Recibe una cuadratura de Urano y una oposición de Plutón. Así que eso indica ya cambios y fuertes con respecto a la economía. Venus tiene que ver con la economía.
Bueno, pienso yo que la conjunción de Marte con Saturno se va a activar en la luna nueva del 15 de octubre, porque la luna nueva, que son las lunas, llena y nueva, o los eclipses también, son grandes activadores, y esa luna nueva cae justamente sobre la conjunción de Marte con Saturno, y el primer aspecto que hace la luna cuando sale de la conjunción con el Sol va a tocar a Saturno. Por lo tanto, lo primero que vamos a saber es que en esa luna llena, en esa luna nueva, se abren las puertas del cielo para la lluvia. Va a llover. Cuando la luna sale de la conjunción con el Sol y toca a Saturno, que es su planeta opuesto, se abren las puertas grandes del cielo para la lluvia. Llueve. Que va a llover, no sé exactamente cuándo, pero probablemente cuando la luna o toca el medio cielo o toca el ascendente del lugar. Entonces vamos a ver que además de eso se va a activar esta conjunción de Marte con Saturno y va probablemente a haber algún anuncio económico no del todo favorable para nosotros el pueblo. Bueno, entonces vamos a ver la luna nueva del 11 de marzo, porque ya nos vamos a remitir al año que viene, pasando por alto este año que ya sabemos que va a terminar con Venus-Júpiter en el fondo del cielo, por lo tanto, a pesar de que puedan pasar cosas y que haya cosas importantes como accidentes, como el accidente de Once o como todos los problemas que tenemos con los medios de transporte y que se ha declarado en medio una guerra en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tire y afloja, afloja y tire, no solo con la ciudad de Buenos Aires, sino con diferentes con diferentes oponentes que se van encontrando. Puede ser desde Inglaterra hasta Uruguay, pasando por el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, con el que sea. Es un gobierno de conflicto, ya se vio. Marte en la séptima, oponiéndose a los luminares medio cielo fondo del cielo. ¿Se puede ver si es un solo oponente o si son muchos? Sí, porque es signo doble. Cuando involucran los signos dobles, los conflictos se repiten y se repiten incesablemente. Ahora vamos a ver acá. Este es el 0 de Aries del año que viene, de nuestro próximo ingreso solar a vivir durante el año que viene. Vemos que Marte era el último planeta al que tocó la Luna, al que aplicó la Luna después de salir de la conjunción. Vemos que Marte rige el ascendente. Sí. Entonces les decía, ¿qué tal? Les decía, Marte rige el ascendente. Marte se exalta en el medio cielo. Marte es el dispositor del regente del medio cielo. Los que no me sigan, yo les explico. La exaltación de Marte está en Capricornio, el medio cielo está en Capricornio. El regente, el planeta que rige el signo de Capricornio es Saturno. En el medio cielo están los gobernantes. Saturno se va a la casa 8, en Escorpio, también dominio de Marte. Marte está fuerte, fortísimo en Aries. ¿Qué significa eso? Conflicto asegurado. El año que viene es un año de mucho conflicto. Pero el 12, el hecho de que Marte esté en 12 ahí, ¿cómo lo ves? Como lo veo, que está en conjunción con el Sol, que ilumina la 12, y entonces, ¿qué puede ser? La casa 12 es una casa de cosas ocultas, de cárceles, de hospitales, de cosas que se están preparando. Enemigos ocultos del país, del lugar en este momento. Entonces puede haber como un preparado, un estofado, algo oculto, digamos, que involucre como un complot o como alguna cosa así, incluso por estos malísimos aspectos. Marte está en conjunción a Urano, en cuadratura a Plutón, ubicado en el medio cielo. Entonces
Plutón tiene que ver con los terroristas también y con personas que son extremistas y también con la aparición y desaparición de personas. Esta carta es una carta muy complicada. Tengo una pregunta. Implica, Perdón. sí, ataca, Plutón está en oposición a la Luna está muy fuerte en Cáncer, Cáncer rige la casa cuarta. Lo primero que pensamos es que va a haber problemas con la Tierra, así como Venus y Júpiter estaban en la casa cuarta y decíamos que la Tierra se va a ver favorecida, acá no solo la Tierra no se va a ver favorecida, porque el regente de la casa cuarta es la Luna, que está con muy malos aspectos, incluso tiene una cuadratura con el Sol. Y fíjense, la Luna cuando estaba creciendo, a mis alumnos le pregunto, ¿quién es el que más la daña? Marte. A la Luna la daña Marte cuando está creciendo y la Luna está dañada con Marte, con una cuadratura partil, lo que indica daño para el pueblo, daño para la Tierra, daño para las personas. Marte rige el ascendente también indica el pueblo, el país, como que vamos a estar en pie de guerra o va a haber conflictos muy, muy importantes que van a involucrar al poder. El poder, está Plutón ahí. Plutón es el planeta de la aparición, de la desaparición. Plutón tiene que ver con el señor que se raptó a Perséfone y la llevó al submundo, es el dios de los submundos. Ahí hay como una marca indeleble diciendo que algo muy fuerte va a pasar con el poder. Sí, el regente del medio cielo está en la 8. El regente de la 8 está en el medio cielo y están en recepción mutua, se conectan por recepción mutua. Entonces, ahí hay una relación. Primero, vamos a decir que con Saturno en la casa octava, las reservas están para atrás. Con Venus, regente de la 2, está combusto Venus, y está saliendo del signo de su exaltación para entrar en el signo de su detrimento. Económicamente, mal las cosas. El pueblo en pie de guerra, el poder, acá hay como una desaparición, como algo, en todo caso no es bueno. No es bueno ni para el poder ni para el pueblo. Y aparte, además tenemos Neptuno, que está por sobre el Sol de la Presidente, en conjunción a Mercurio y en cuadratura a Júpiter. Es decir, si pensamos que la señora no estaba viendo las cosas claras hasta ahora, esto indica que las cosas van mucho peor, hay mucha confusión. Sí, ¿quién me quería hacer? Yo te quería preguntar algo. Sí. ¿Esto se progresa como un retorno solar? Sí, o sea, suponete... esto lo podemos hacer los acasires también, Claro, a un grado por día. Puede ser un grado por día, Un porque grado por suponte, día. en algún momento ese Marte va a llegar al ascendente. Claro. Y esa luna va a llegar al fondo del cielo y Plutón es como que está Así muy en los es, ángulos. pero escúchame, pero muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Lo que pasa es que cada vez que llegue, que toque, porque va a tocar varias veces el ascendente, cada vez que toque va a haber un suceso, y muchos sucesos muy rápidos y muy fuertes. Cuando vos decías que algo había oscuro, Sí. ¿no? O sea, con el tema de la casa 12, ¿qué es? ¿De adentro del poder o que va a venir de afuera del poder? O sea, Mira, ¿o de acá- adentro del país o de afuera del país? No, de afuera del país no es, porque de afuera del país tendría que intervenir Júpiter, que es regente de la novena. De afuera no es, pero pueden ser. Fíjate que el Sol indica el poder, es uno de los símbolos en la carta que nos marca el poder, pero no es el poder que está en este momento en el poder, digamos, no es el gobierno, no es del gobierno mismo. Hay un poder que no es del poder, que es una energía poderosa, donde nos lleva la mirada este año a la casa 12, la casa de cárceles, hospitales, enemigos ocultos, complots y toda esa cosa, que está en conjunción a Marte, caliente y seco el Sol, caliente y seco Marte, mucho calor y sequedad, y eso es contrario absolutamente a la vida, que atacan a la Luna, que es regente de la casa cuarta y es significadora natural del pueblo. Es decir,
se nos presenta un año muy conflictivo y muy difícil, con muchas agresiones. Esto también implica aumento en la criminalidad. Y esto también puede indicar, como yo les decía, hasta un ataque de algún sector, como los terroristas, la gente que está muy extremista, muy fanatizada por algo, está indicada por Plutón. Así que se nos presenta un año complicado. La carta de la señora Cristina, que además sabemos que por tránsito Saturno, que ha ingresado que va a ingresar en octubre en el signo de Escorpio, cuando llegue su cumpleaños el 19 de febrero, le va a tocar el ascendente y justo ese día el planeta se pone estacionario. ¿Qué pasa cuando un planeta que va avanzando se pone estacionario? En ese momento en que se pone estacionario, como que hay una energía muy fuerte de ese planeta tocando el punto que está tocando y puede llegar a significar cosas importantes. Cuando le toca el ascendente de Cristina, Saturno, y que ya sabemos le va a tocar su hermosa luna exaltada en Tauro y su Júpiter natal, también va a bajarle o va a frenarle, porque es lo que significa Saturno, el apoyo popular. Saturno es aquel planeta que restringe, limita, separa y aísla, y por lo tanto, frente a la luna y a Júpiter que Cristina tiene sobre el ascendente, eso le va a producir un freno. Bien, vamos a ver que el primer eclipse que toca suavemente, así coquetea con la carta de Cristina, es el eclipse que se produce el 25 de abril del 2013. Fundamentalmente, el dispositor o uno de los dispositores el dispositor final, porque fíjense que el Sol está regido, Tauro está regido por Venus y la Luna está en Escorpio, regida por Marte, que Marte también está en Tauro, así que el dispositor del eclipse es Venus final y por lo tanto este dispositor está en conjunción con el ascendente, con Júpiter de Cristina, y algo ya me está queriendo decir, ya está tocadita por este primer eclipse que va a suceder el 25 de abril del 2013. Recordemos en este punto que los eclipses no funcionan o no detonan exactamente en el día que pasan, sino que quedan sensibilizados los puntos que toca, y algunos los llamamos grados memoria, y después tiene que venir algún planetita activador y cuando pase por ese lugar lo activa. Acá tenemos a Marte re a tiro, entonces van a pasar todos estos planetas y atrás va a venir Marte unos días después. ¿Podemos ver la carta de los eclipses? Gracias. Es la que sigue. Y acá tenemos el otro eclipse que sucede unos pocos días después, el 9 de mayo, con ese Marte activador tocando otra vez los planetas de Cristina. Atención con esas fechas y atención a lo que puede llegar a pasar, porque es muy notable. El ascendente de este eclipse cae en el medio cielo del ingreso solar. ¿Se fijan? 13 grados, volvamos al eclipse. Acá tenemos el ascendente del eclipse en 12 grados. Cuando los ejes se tocan, eso es, no falla, detona. Ya vieron, como les mostré, los ejes del eclipse de la Asunción Presidencial. Y no solo tenemos los ejes, sino que acá tenemos a Marte activador, entonces hay que tener cuidado con esas fechas. Bueno, esta es la Asunción de Cristina, y acá tenemos otro eclipse, porque no son los únicos dos eclipses activadores. Este eclipse también es activador, pero fíjense que está en conjunción con el Mercurio, dispositor de la Luna de esta carta, y otra cartita más, veamos. Ahí vemos que los ejes de estos dos también están muy en conjunción. Quiere decir que esos eclipses funcionan. Esos eclipses donde se tocan los ejes y hay algún punto también sensibilizado, esos eclipses funcionan. Y esto sucede el 25 de mayo de 2013. El 25 de mayo, recuerden que tenemos la otra carta,
Por favor, Ana. La otra carta de la Argentina, que acá está el 25 de mayo y vuelve a eclipsar el Sol. No olvidemos que Cristina sintoniza mucho con esa carta por tener su Sol en conjunción con la Luna. Ella festejó el bicentenario, fue como una bandera de su gobierno, y Néstor asume su primera presidencia un 25 de mayo del 2003. Esa carta resuena mucho para el matrimonio Kirchner. Entonces, acá tenemos la carta eclipsando, un eclipse eclipsando al Sol de esa carta. No sé si hay algo más. Sí, tenemos esto que es la carta de Cristo. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a observar, como hicimos con el ingreso 2012, vamos a observar la carta de Cristina a la luz del ingreso solar, la revolución del mundo que de alguna manera también a ella la toca. Y esto era lo que yo les comentaba hace un ratito, y observemos que este Marte de Cristina, el Saturno lo tiene sobre el descendente. Marte de Cristina está muy sitiado por malos tránsitos. Donde está Urano, acá lo tengo, Marte-Urano sobre su Marte natal, Plutón en cuadratura y Saturno sobre el descendente. Tampoco le cae muy bien, y fíjense que el Marte de Cristina agrede a la Luna del ingreso. A ver si hay algo más. Acá tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, la carta del 9 de julio, porque claro, como todo tiene que ver con todo, también la carta del 9 de julio se ve afectado, a estos planetitas que tenemos acá, se ven afectados por los tránsitos de Marte-Urano y de Plutón. Les comento que el par Plutón-Urano ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia argentina con los golpes cívicos militares. Acá hay una conjunción última que fue en el año 66-67, que correspondió con el golpe de Onganía. Anteriormente estuvimos viendo con Diego en el año 1930 que sucedía algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora, que también tuvo que ver con Plutón tocando puntos sensibles de la Argentina, pero Urano estaba por ahí. Y quiero que veamos una última carta, que son las progresiones secundarias de la carta de la Argentina del 9 de julio, donde vemos que Plutón y la Luna, que la Luna progresada conjunta a Plutón en estos días que tienen que ver con el 15 de noviembre. La Luna progresada, las progresiones secundarias tienen más que ver con acontecimientos externos, con acontecimientos internos que tienen que ver, en este caso, con el país. Entonces, digamos que al tocar la Luna progresada a Plutón y en la casa sexta, la de los sindicatos, bueno, está marcando algún corte, algún quiebre que tiene que partir de ahí. No sé si hay algo más.